gracias en términos de que pues se va armando, ¿no? Un diagnóstico, pero que a su vez al identificar problemas se van derivando también algunas propuestas. Con la participación de Violeta aparece esta noción de desarrollo, el derecho al desarrollo, no solo de los pueblos indígenas, ¿no? Digamos, también la Declaración Universal del Derecho al Desarrollo lo coloca como el sujeto en el centro, pues, de las decisiones, y algo que ya apareció en las discusiones del día de ayer es esta cuestión de bienestar, desarrollo, o sea, hasta dónde la noción predominante de estos programas sectoriales, que se nos decía, todos van a aparecer con el apellido de bienestar, están respondiendo a una perspectiva mucho más amplia de desarrollo, cuando no se tiene muy claro qué estamos entendiendo por bienestar. Ahí aparecía, sí sabemos lo que es el desarrollo, hay todo un marco normativo internacional, experiencia en nuestro país, entonces ahí se plantea una dicotomía. La cuestión de que por un lado, ¿no?, tanto Federico como Saúl nos decían la importancia de la inversión pública para la activación económica, y sin embargo aparecen proyectos en donde el 90% es inversión privada, ¿no? Entonces ahí pues se plantea una paradoja, pues, en este sentido. La cuestión que tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no? Ahí hay coincidencias, los salarios, los contratos de protección, las condiciones laborales en esto de la zona atolera que dices que acompaña algunos de estos proyectos, ¿no?, turísticos. Y bueno, en ese sentido, este primer bloque trataba de recuperar la parte como económica. Ahí les planteo dos opciones, una, que continuemos con la visión social y después hagamos la discusión, o si en este momento, un poco para completar la perspectiva, la lectura económica, nos damos un tiempo para unas 3 participaciones más que pudieran completar este primer panorama de los programas económicos. Mejor la primera, ¿no?, para poder vincular después en la discusión. Y no tener separado lo económico con lo social, ¿les parece? Y tengamos más tiempo como de revirar. Muy bien, pues entonces seguimos por ahí, y entonces le doy la palabra a Luisa Musop. Hola, buenos días a todos. Mi intervención va más en el sentido de tener preguntas que de tener certezas. Uno tiene que ver fundamentalmente con una afirmación que hizo Saúl, que dijo que este gobierno es pragmático, lo que ya le conocemos a Andrés Manuel, y que eso presupone que no tenemos todavía toda la información, porque quizá no tiene todavía claro todos los cómo. Quiero pensar, sí tiene claro hacia dónde, pero los cómo, dada la complejidad económica, política, social, cultural, ambiental y de violencia, pues han más Estados Unidos, etcétera, no nos queda claro. Por otro lado, en el ejercicio de ver cómo se concretaría el Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de lo social, en lo que serían los programas sectoriales, me surge una pregunta central que tiene mucho que ver, digamos, con este escenario general que han planteado, que no lo voy a repetir, y tiene que ver si estamos hablando de la construcción de un estado de bienestar, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, o estamos asistiendo a una nueva política social, donde esa nueva política social tiene como rasgo central la focalización en la desigualdad, pero no una focalización en la desigualdad en extenso sentido, sino centrada en lo que para el Programa Nacional de Desarrollo son los 9 programas centrales.
y que a partir suyo, entonces lo que se plantea es, son preguntas que más bien me hago, si es el destino de los recursos a las desigualdades, entendiendo en sentido estricto, otra vez insisto, esos nuevos programas, porque cuando se señalan cuáles serían los requisitos de cómo instrumentar el Programa Nacional de Desarrollo en el ámbito particular del bienestar, se hace alusión a estos temas. Y entonces es un poco, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se manejan todos los principios, en el caso particular de cómo asentar los programas sectoriales, institucionales y especiales, la centralidad del principio está en no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, pero aludiendo a los 9 programas centrales. El otro elemento es que, junto con esto, se introduce una nueva visión de política social que tiene que ver centralmente con la inversión en los enfoques diferenciados de género, multicultural, territorial, etcétera, y que están planteados más o menos como ejes transversales o como esos ejes donde se incorpora toda la, digamos, la totalidad, porque uno de los elementos que yo veo de diferenciación entre lo que son las reglas de operación propias de los programas y lo que sería el plan sectorial, es precisamente buscar a través del plan sectorial la integralidad de la política, a través de cómo las distintas dependencias, instituciones, etcétera, pueden contribuir a, digamos, atenuar las condiciones de diferenciación social, de rezago, de desigualdad, etcétera. Lo veo así y me surgen preguntas. No me queda claro que se esté pensando así, y si es así, queda la gran interrogante, por eso decía, ¿es un estado de bienestar o es una nueva política social? En el entendido de lo que aquí de una manera u otra se ha planteado, y es, ¿qué es lo que ocurre con los sectores cuyos salarios no son los salarios mínimos? Pero ¿qué ocurre con el sector que tenemos casi un 60, 50 y tantos % en la informalidad, con salarios y condiciones laborales no dignas, cuando tenemos un INSABI que se va a crear en sustitución del Seguro Popular, pero que todavía no se concreta, cuando tenemos una discusión que todavía no se acaba de definir para dónde, si es lo que era el modelo de integralidad de servicios que se hizo en la Ciudad de México o es un piso básico de servicios en salud. Hay documentos que dicen una cosa y hay documentos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que dice otra. Entonces hay como muchas incertidumbres. Y aquí el gran problema es, ¿qué va a ocurrir con todo ese sector si solamente, que no es que de suyo esté mal atacar, digamos, esas condiciones de desigualdad particularizadas en los indígenas, los adultos mayores, los niños, particularmente los jóvenes, sino qué es lo que ocurre en términos de política social o de estado de bienestar con el resto de los sectores en un escenario de 20 años de conculcación de derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, las pensiones, y donde no aparecen todavía políticas concretas de cómo se van a garantizar esos derechos. Igual que no hay inversión pública para generar empleos, y tampoco se está hablando de incrementos salariales, tampoco se habla de avances en lo que sería la protección social o la protección en los derechos. Entonces, todas esas partes me quedan huecas. Todavía no veo que haya planteamientos concretos respecto de eso, y de seguir como estamos, pues lo único que haríamos es, en un escenario de no crecimiento económico, pues acrecentar lo que sería el sector en pobreza, no en pobreza extrema, no en desigualdad. Si me voy a la parte particular de esa política que está reorientándose hacia las desigualdades o la inversión hacia la desigualdad, me preocupa que se aluda siempre a el tema fundamental, por ejemplo, de discriminaciones y desigualdades,
y hay que atender eso. Estoy guiándome por lo que es cómo se construirían los programas sectoriales. Sin embargo, en ninguna parte se hace alusión al privilegio. Y yo entiendo que abordar y combatir la desigualdad pasa por la constitución de medidas de igualación, acciones afirmativas, etcétera, frente a un sector, incluso destinando a ellas las transferencias económicas. Y cuando hablo de lo del privilegio, tiene que ver con la reforma fiscal, porque se nos ha dicho que hacia el tercer año de la administración habrá una reforma fiscal. Lo que no se nos ha dicho es de qué tipo, porque puede ser progresista o progresiva o no. Entonces, yo lo que tengo son muchas sombras, pues. Entonces, lo que hago es, digamos así, como preguntas. Otro tema que es central y se ha tratado así, más o menos, en las precedentes presentaciones, tiene que ver con que si la visión es centrarse en la desigualdad y dirigir la inversión a la desigualdad, que presupone el combate a la discriminación, fundamentalmente. Lo que no me queda claro es, y que no se dice, es profeso, es que esas políticas estén dirigidas a la garantía de derechos. Y cuando aludo a eso, tiene que ver fundamentalmente con que no se establece cuáles son, en sentido estricto, los objetivos en términos de derechos que van a ser garantizados. Y uno que me preocupa, es profeso, tiene que ver con el derecho a la participación. ¿Por qué? Porque dentro de la propia perspectiva de abordar la discriminación, uno de los elementos centrales tiene que ser tanto la visibilización como el reconocimiento, pero también la representación, y es un poco a lo que aludía Violeta antes. Y entonces, yo lo llevo en un elemento más allá. Aquí se habló de los escenarios de la socialdemocracia, pero lo que queda claro es que la conquista de los derechos ha sido uno de los ejercicios históricos por la emancipación del hombre en la sociedad capitalista, en tanto que no se ha modificado ni se va a modificar eso. Entonces ahí me queda esa gran interrogante de qué tipo de sociedades se está hablando en ese estado de bienestar, cuando parece ser que seguimos todavía en una perspectiva de la democracia electoral representativa, pero no de una participación democrática, de apertura de espacios de democratización. Y, entre otras, tiene que ver con hasta dónde y cuánto, si es cierto, se tomó en cuenta a estas poblaciones para saber cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus necesidades, la diferenciación por regiones, porque, digo, no va a ser lo mismo Chiapas que Oaxaca, que hablando simplemente de donde están focalizadas en desigualdad hoy esas políticas, ¿no? Ya, bueno, luego sigo, perdón. No, pues muchas gracias, Luisa, sobre todo porque creo que aparece esta cuestión de que nos resultaba difícil incorporar los tres elementos de lo económico, lo social y el enfoque de derechos humanos, pero pues para mí la sorpresa es que ya desde el inicio están planteados, ¿no? Tú haces este señalamiento en términos de dónde está pues esta perspectiva dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con también trabajo informal. La pregunta que se plantea, ¿estado de bienestar es, más bien el bienestar apela a un estado de bienestar, a una nueva política social o yo diría a un minisistema de protección también, ¿no? A lo mejor por ahí puede ser. Pero creo que algo que quizá nos va a aclarar, ¿no?, Carlos Mora, desde la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que no te estoy tratando de cargar de una responsabilidad, sabemos que están en construcción, que están armando equipo, ¿no? Y al contrario, agradecer mucho que estén aquí dialogando con nosotras y nosotros, ¿no?